Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Onofre. Les doy la bienvenida a la Comisión Diseño como Idea de Negocio de nuestro nuevísimo espacio Networking DC. Este es un nuevo espacio que hemos trabajado en la facultad en el marco de la Cumbre de Emprendedores y de la Semana del Diseño, para generar un intercambio de experiencias y de reflexiones entre alumnos avanzados y egresados de la facultad. Hoy nos acompañan en el panel, mi nombre es Elena Onofre, creo que ya se los dije, yo coordino el área de negocios de la facultad, soy docente de negocios y directora de la incubadora de emprendimientos creativos de la facultad. Hoy nos acompañan en el panel, tenemos el placer de tener un panel internacional, Daniel Garrido Mantilla, Farid Eduardo Rivadeneira Delgado y Miguel Urgilés Zavala. Daniel es egresado de la maestría en gestión del diseño de aquí de la facultad, es arquitecto interior y licenciado en arte y diseño, y es docente de la Universidad de las Américas y del Instituto Metropolitano de Diseño en Quito, Ecuador. Después nos va a contar en profundidad Daniel cómo enfoca sus cátedras y cuáles son sus preferencias, etcétera, ¿sí? Nos acompaña Farid Eduardo Rivadeneira Delgado, que también es de Ecuador, de Puerto Viejo, y también es egresado de la maestría en gestión del diseño. Farid tiene 2 emprendimientos en el área gastronómica y está abriendo o acaba de abrir una oficina de diseño integral que nos va a contar luego en profundidad de qué se trata. Y por último, nos acompaña Miguel Urgilés Zavala. Miguel también es egresado de la maestría en gestión del diseño, también de Ecuador, y es analista de marketing de Ban Ecuador, banca pública, y está muy ligado a la publicidad y al marketing, y nos va a contar bien de qué se trata su trabajo y su desempeño laboral en la banca pública. Daniel, si te parece, comenzamos contigo, y lo primero que te voy a preguntar es, y la pregunta es para todos, después cada uno nos va a ir respondiendo, es ¿por qué eligieron a la Facultad de Diseño y Comunicación para hacer su posgrado, su maestría? ¿Qué es lo que les atrapó? Si la currícula, si el estilo, si la dinámica, si el equipo docente, ¿qué es aquello que definió la selección? Hola Elena, ¿cómo está? Bien. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por la invitación. De mi parte, creo que elegir la UP puntualmente y la maestría fue para mí parte una odisea y mucha recomendación de gente que ya la había cursado, ¿no? Ujú, La persona que me recomendó ahorita ya está por salir del doctorado, que espero que le vaya muy bien. Le tomó ujú, su tiempo y esto sí es un mérito. Espero algún momento también realizarlo. Porque obviamente en esta época que yo la cursé acá en mi país, en Ecuador, estaba con un tema de que si eres docente debes tener obviamente tus estudios y más por esa presión y también digamos, la cuestión de querer estudiar. En esa búsqueda acá en mi país sí se complicó porque no había algo que me guste. Puntualmente era muy complicado eso y tal vez viajar, yo qué sé, a Colombia también se hacía incluso más caro, digo por tema monetario, que ir a Argentina. Argentina es uno de los países que antes ya había visitado y puntualmente me encanta. O sea, ujú. todos los días pienso y tengo cosas que me recuerdan su país y estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque es eso, porque al momento que me explicaron de qué se trataba la maestría, ya sabía que algunos compañeros iban a llegar y iban a pensar que íbamos a empezar como una clase de diseño básico y a la final era guarden nomás sus marcadores, sus papeles, porque aquí vamos a leer y de paso también me encantó la parte de gestión, porque es esto, la gestión que muchas veces a los diseñadores nos cuesta y nos sigue costando entender cómo situarnos en el contexto de vender nuestras cosas, nuestros dibujitos, cosas que tal vez nos falta comunicar y que luego tal vez podríamos ahondar un poco en esa problemática, que es una queja de todos y que a la final tal vez no lleguemos a ningún punto, sino como que despertar y pararse duro, diría yo, ante un comitente o un cliente. Ese sería un Ujú. poco la introducción a esto. Bien, Daniel. Y contanos un poco, ¿qué te aportó la maestría para tu desarrollo profesional o para tu desarrollo personal? ¿Qué te sumó? A mí me sumó, digamos, parte de esto fue el hecho de
tener más acceso al conocimiento de, digamos, de ciertos autores y tener profesores que en la medida, digo yo, algunas veces como profesor, digo, como docente, contamos muchos testimonios y siempre nos piden como que a ver qué has hecho. Sí, esa es una cosa que como los alumnos siempre están ahí. Y es decirles, sí, he hecho esto o no he hecho esto, podríamos investigar. Y yo agradezco igual haber conocido, me acuerdo de mis profes de la maestría de Levendicker, que a mí me dejó una cosa, un contenido tenaz, igual Firveda, Cristofani, o sea, todo cito, o sea, nombro a ellos porque de ellos tengo las bases para poder impartir cierta teoría y sumado a cosas que uno investigó igual en la tesis, ¿no? Que fue parte de lo que cerró este tema de gestión. Bien, ¿de qué se trató tu tesis? Contanos. Lo hice sobre la Asociación de Interioristas que está radicado en Buenos Aires, que es DARA. Ujú. Yo soy arquitecto interior, más que todo me llevaba la camiseta como interiorista y claro, encontrar que se debieron agremiar o crear una asociación y es lo que pasa un poco en nuestro país al tener interioristas que no sabes cómo cobrar tu trabajo y el crear tal vez una asociación para tener una base de dónde saber cobrar. Entonces, ese es el pesar de todos mis ex alumnos y alumnos que me dicen, Dani, ¿qué onda? ¿Cómo cobro esto? Entonces es, a ver, vamos a ver el caso, porque a los clientes muchas veces les molesta el depende. Entonces ese depende es como que no les gusta a los clientes escuchar el depende. Hay que decirles de golpe cómo es la cosa y presentarse, comunicar. Creo que por ahí es esto de investigar sobre Dara más fue por el tema de, bueno, en esa época estábamos con sociología, antropología, el saber por qué la gente se agrupa, el crear un campo y todo el tema. Entonces, también era revisando este tema de cómo ellos cobran. Entonces, esa fue mi investigación un poco para poder traer Claro. acá contenido a mi país. Ujú. Siempre el monetizar el talento es algo que resulta casi espinoso, ¿no? Para los creativos y para los diseñadores. Hay allí como un nudo que nos cuesta desatar y que, bueno, que hay que desandar, porque un camino que hay que desandar para poder hacerlo de manera profesionalizada y sin prejuicios, ¿no? Así Que tiene es, un valor, un aporte de valor y eso hay que monetizarlo y cobrarlo, que es lo que más nos totalmente. cuesta, ¿no? Pareciera que fuera pecado cobrar por el talento. No, así es, Pero así bueno, es. en ese camino estamos. Así es. Y bueno, y seguiremos, ¿no? Así es, Esto es una lucha constante, pero yo creo que el tema es saber comunicar. exactamente, exacto, es un tema de comunicación, ¿sí? De posicionar y de comunicar. Genial, Daniel, luego volvemos contigo, ¿sí? ¿Qué tal, Farid? Un ¿Cómo gusto. estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Contanos, Farid, vos también hiciste la maestría en la facultad, contanos por qué, como nos contó Daniel, por qué elegiste la facultad para hacer tu maestría y luego más en profundidad, concretamente, a qué te dedicas y qué es aquello que te genera, digamos, cuál es el eje principal de tu desarrollo profesional hoy. Claro, creo que ir después de Daniel es redundar un poco en ciertos puntos, porque sobre todo damos la casualidad que estamos puros ecuatorianos y que vamos a partir de ciertas cosas que nos van a identificar. En mi caso, que soy de una ciudad un poco más pequeña, Ujú. las limitantes a veces académicas, eh, a veces la malla curricular, a veces también las oportunidades de trabajo te obligan a darle un plus más a tus conocimientos. Entonces, partiendo de eso, investigando, averiguando, igual las opiniones de los demás, las opiniones de las personas que ya tienen la experiencia de haber estado en la universidad como tal, te, te definen ese punto de decisión y bueno, ya después viene la investigación personal y la toma al final de arriesgarse a ir, arriesgarse a estar, y sobre todo lo que es la maestría de gestión de diseño, que es un poco globalizar los conocimientos que uno tiene en una rama específica y abrir ese abanico para poder, sobre todo, comunicar, que ahora lo entiendo, porque en ese momento es un tema totalmente desconocido, sobre todo para nosotros que somos profesionales gráficos, tangibles, cosas que existen, que están.
Y como decía Daniel, fue un cambio muy terrible al coger un libro y empezar a leer cosas de antropología, sociología, y yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Pero al final, pues entiendes lo que estaba pasando y hoy están dando frutos. Claro, bien. Y contanos un poco de tu desarrollo profesional, ¿no? Nos contás aquí en tu biografía que tenés 2 emprendimientos en el área gastronómica, ¿sí? ¿Cómo se linkea esto con la gestión del diseño? ¿Qué hay ahí? ¿Hay procesos de design thinking? ¿Cómo es que funciona? Bien, bueno, para iniciar era un tema en que yo eh, llevo 10 años con el tema gastronómico, porque aparte pues, estudié gastronomía, aparte de arquitectura, y que todo esto también se liga a una necesidad personal y económica, como nace cualquier tipo de negocios. Y dejé este negocio, bueno, pendiente mientras fui a prepararme a Argentina. Incluso fue un tema de estudio porque empecé a ligar el tema de la arquitectura con el tema gastronómico y hacer este tipo de investigaciones acerca de la arquitectura y la gastronomía como tal. Y me pareció súper interesante porque hay temas ahí detrás que van más allá de puntos lógicos, de puntos visibles, que quería investigar y que me tocó hacerlo. Incluso mi tema de tesis se basaba en un tema similar, que era analizar precisamente espacios arquitectónicos con un material determinado dentro de la gastronomía. Y esto pues nos va ramificando por un tema económico, un tema turístico, bueno, y ciertas cositas que van apareciendo y que uno, bueno, después va ramificando y dejando un poco también para un tema posterior a estudiar. Me dedico, sí, actualmente, bueno, trabajaba de manera dependiente en una constructora porque tocaba, porque la situación económica cuando uno llega a Argentina, y sobre todo en mi caso, que llegas endeudado, te toca aceptar cualquier tipo de trabajo. Entonces, terminando este estudio, terminando de trabajar en esta oficina técnica, la necesidad te obliga a emprender, como todo. Pero el tema es que ya no tienes el mismo conocimiento que tiene una persona normal a emprender, sino que vas más allá. Y nos empezamos a poner, junto a mi esposa, que también estudió gastronomía, un tema de repostería, que ya venía por muchos países, con tema hablándolo de manera puntual, que son postrecitos en, en frascos de vidrio, pero que empezamos a dar un mensaje adicional, porque son envases reciclables, retornables, que muy aparte de tener un impacto también medioambiental, también va a un asunto de ahorro hacia el cliente, porque ellos reciben un beneficio por devolvernos el empaque y nosotros, pues, obviamente también ganamos en el tema de costos y le damos este plus. Y aparte era reinventar un poco la repostería a partir de este packaging, de este pequeño packaging, y dar una experiencia pues que lo viven en cualquier restaurante. Y casualmente después vino el tema de la pandemia, el tema de varios factores que te van limitando como un espacio físico y lo tienes. Igual era un producto diseñado para manejarse de manera digital, cosa que lo continuamos. Hemos estado 1 año y medio con este tema y cada vez nos ampliamos más. Ahora tenemos un local físico. Estoy en el espacio donde ya me estoy cambiando, porque ya existe como repostería como tal. Ya no solamente es un producto, sino ya un negocio mucho más abierto, que bueno, por suerte lo hicimos de esta manera que nos permitió no detenernos. Y así nació otro negocio que estamos también empezando. Y al darme cuenta de lo que se pudo hacer con estas 2 marcas, bueno, no marcas, pero con estos dos espacios, que podía asesorar e ir más allá de la arquitectura como tal. Entonces, por eso tomamos la decisión de abrir este estudio en el cual empieza el asesoramiento de nuevos negocios, de tipo coaching, pero que va desde la parte de diseño hasta la parte operacional, que fue lo que también aprendimos nosotros. Como mencionaba Daniel, profesores enseñaron a planificar, a ordenar, a estar ahí. Entonces, ¿por qué no comunicar ese conocimiento y que las cosas, y para los pequeños emprendedores, hagan las cosas como realmente debería?
y eso también ayuda a tener esa cultura de tener profesionales atrás que nos ayuden a potencializar nuestros negocios, que eso es un tema que también es un tabú, sobre todo en países como el nuestro, en el que no se contrata a un profesional, aunque cualquier persona que domina un software puede hacerte algún tipo de imagen y te cobra por eso, y a la larga tiene problemas como desarrollo de marca también. Entonces, empezando en esto, sustentado en lo otro, pero así lo vamos ligando. Bien, bueno, muy bien, Farid, muy, muy rico lo que contás, ¿no? Como de un extremo al otro, y el hilo conductor, ¿no? Del diseño, ya sea en la gestión, en el desarrollo de producto o en el gestionar los proyectos. Eso creo que es lo más interesante de haber atravesado un proceso el paso por la maestría en gestión del diseño, en cómo gestionar ese pensamiento proyectual y convertirlo en un proyecto viable. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Marilena, muchísimas gracias. Bien. Qué gusto Contanos, saludarle. Miguel, un poquito de vos, de qué haces, de cuál es tu eje profesional y también por qué elegiste la maestría en diseño en la Universidad de Palermo. Bueno, les cuento un poco, yo en el 2016, bueno, desde el 2014 que salí más o menos de la universidad, tomé la decisión de emprender con algo diferente. Fue así que junto con una compañera ubicamos una agencia de publicidad acá en la ciudad. Y yo soy de la ciudad de Riobamba, es una ciudad pequeña acá en el Ecuador. Y en realidad, por ejemplo, la agencia publicitaria que nosotros creamos fue una de las primeras. Entonces, tuvimos muchos traspiés, peleamos mucho, batallamos mucho, nos empezó a ir bien, pero encontramos que era un buen momento para tomar una decisión y ver por qué camino tomábamos. Dentro de este contexto, me di cuenta que el tema de los emprendimientos me gusta y me apasiona mucho. El hecho de trabajar siempre, obviamente como diseñador gráfico, yo soy ingeniero en diseño gráfico de profesión, tengo contacto con mucha gente que está creando cosas nuevas y a veces son cosas que totalmente te vuelan la cabeza, son cosas loquísimas que tú ves que tienen mucho potencial, pero que de alguna forma cuando no cuentan con un acompañamiento acorde, terminan cayéndose. Entonces, viendo todo eso, sentí en algún momento la necesidad de aprender un poco más sobre los emprendimientos, incluso desde el contexto mismo de que yo formaba parte de un emprendimiento y que ya me había topado con un montón de cosas que no me había pasado antes. Aparte de eso, me gusta mucho la academia. Bueno, vengo de una familia mi padre era profesor universitario, entonces tengo un poco este tema académico por ahí metido y siempre el tema de las maestrías era acá importante y necesario, como decía Daniel, en ese momento acá en Ecuador. Entonces dije, no, vamos a buscar una universidad que un poco tenga esto del emprendimiento y que a la par tenga un buen nivel a nivel académico. Y entre eso apareció Lupe, había revisado dentro del ranking, en ese momento aparecía con mucho brillo el tema del Top One en Argentina, y uno de los medidores es el tema de la investigación. El tema de la investigación también me apasiona mucho, entonces me encontré como un buen momento como para fundir las dos cosas, del tema de emprendimiento, del tema de la academia, de la investigación, y qué mejor que hacerlo en una de las universidades más prestigiosas a nivel latinoamericano, entonces tomé la decisión de ir para allá. En realidad la UP me ha ayudado muchísimo en el tema de aprender a valorizar todo el trabajo que hace un diseñador por atrás. Porque en realidad, como decía Daniel y Farid, es un choque encontrarse con que no vamos a hacer nada de diseño. Que mucha gente piensa diseño, sí, llegan a diseñar. No, no hicimos nada de diseño. Empezamos a leer y a tratar de aprender todo lo que viene atrás del diseño, todo lo que significa el diseño. Entonces, eso vuelve muy rico a lo que tratamos de nosotros transmitir en el momento en que empezamos a hacer alguna pieza, algún diseño, y darle un tema de funcionalidad y trasfondo para valorizar la disciplina en la que estamos dotados. Esto es una de las cosas que más fallamos en los diseñadores y las personas vinculadas al diseño, y es que todo se trata de que si es bonito o es feo. Y esto va mucho más allá, va mucho más a un nivel de funcionalidad, de hacer algo que sea realmente útil y que no cualquiera pueda hacerlo. Y ese tema de valorizarlo logra que en realidad se convierta esto en un negocio. Porque se quiera o no se quiera, de algo necesitamos vivir. Entonces necesitamos cobrar por el trabajo que hacemos y en este punto todas las materias y las materias que las vemos en la maestría creo que van colaborando con este tema, tanto a nivel de los emprendimientos, de desarrollarnos como profesionales, de crecer en el tema de negocios, de gestionar bien la forma en la que ingresan y salen los recursos que nosotros tenemos.
cómo dirigir equipos para que estos equipos produzcan realmente. Son cosas que en realidad te enriquecen y que te ayudan a que después, en el momento en que tomes una decisión o que empieces a ayudar a las personas, puedas ayudarles a que realmente crezcan estos negocios. Es por eso que cuando yo regresé para acá a Ecuador, una vez había culminado la maestría, no sé si tú recuerdas, María Elena, yo me llevo un grato recuerdo tanto de ti como de las otras personas que me ayudaron en el tema de la tesis, porque mi tesis fue el análisis del perfil del diseñador gráfico, del que sale de la UP, como un perfil emprendedor. Claro Era que una de sí. las cosas de los ruiditos que me llamaba la atención por ahí y en realidad fue la conversación muy rica que tuve contigo de que me llené de cosas buenas y de entendimiento sobre cómo estaban funcionando las cosas allá y qué se podía transmitir para acá. Claro. Entonces, todo este tema que aprendí por acá me dio el pie un poco para que cuando yo regresé aquí a Ecuador, yo me empecé a vincular con emprendedores y a trabajar con emprendedores a modo de consultor. Tengo un trabajo fijo, porque obviamente siempre tener un ingreso fijo no está mal, está bueno, y te da Muy tiempo, bien. por el tema del diseño te permite trabajar a tu tiempo, a tu modo, en distintas horas y a distintos horarios sin mayor inconveniente. Entonces, yo tengo un trabajo fijo como analista de mercadeo de un banco. Es algo totalmente distinto, ya está algo formado, es algo que ya está construido. Coordino al equipo de diseño y publicidad. Trabajo con los chicos en todo el tema de publicidad, pero a la parte trabajo como consultor en todo el tema de desarrollo de emprendimientos, desarrollo de marca y todo este tema. Entonces fue por ahí que me permitió tanto la mezcla de la Universidad de Palermo con el desarrollo profesional ir creciendo y aprendiendo. Y una de las cosas que en realidad yo valoro muchísimo de la universidad es el nivel de investigación que uno llega a tener, porque pasa que cuando yo regresé aquí a Ecuador, bueno, tuve la oportunidad, me salió una beca, cursé una segunda maestría, esta vez en publicidad integrada, y tuve que hacer una especie de tesis, un TFM, que en realidad lo saqué en 2 semanas. Y eso digo, eso fue gracias y netamente a la universidad y al nivel de exigencia que tuve, porque en realidad yo corregía las cosas que me mandaban correcciones y yo le devolvía correcciones al profesor. Entonces veía que estaba bien el nivel de investigación que se lograba tener. Entonces por ahí Ajá. me he tratado de unir los dos campos. Planeo de aquí en un tiempo más dedicarme a la parte profesional, tener mucha más experiencia, como decía Daniel. Siempre los estudiantes no puedes transmitir conocimiento sin haber probado en realidad si funciona lo que estás pasando. Entonces, mis planes de aquí a futuro es un poco dedicarme a acabar de probar ciertas cositas por ahí y acompañar el tema de la academia para empezar a transmitir todo este conocimiento que de alguna forma se ha logrado Qué alcanzar con el bien. tiempo. Pero qué bien, bien, qué rico, ¿no? Todo. Qué interesante es ese proceso en el que el atravesar la línea del design thinking, el entender que en la empatía, en la comprensión del otro, del afuera, está la clave de la solución que uno puede aportar, ¿no? El aporte de valor está precisamente en esa clave, en ese acento del haber leído o entendido lo que le pasa al otro y lo que el otro necesita para poder resolverlo a través del diseño o de los aspectos involucrados con el diseño, que es este que ustedes plantean. Fantástico. Daniel, ¿nos querés contar en qué rol te sentís más cómodo? Esto de haber atravesado todas estas etapas de tu carrera de grado, tu posgrado, ¿en qué rol? Porque uno va atravesando distintas etapas, distintas posiciones, distintas funciones, distintos roles, hasta que va encontrando uno en el que siente que entrega más y mejor. ¿Cuál es ese rol? ¿Es la docencia? ¿Es algún otro aspecto profesional? Claro, o sea, puntualmente el rol de docente yo ya lo llevo desde el 2009, mucho antes de haber entrado en la maestría. Yo ya estuve impartiendo clases más de ilustración, que vendría a ser más mi terapia. Yo uso esas clases más como terapia y eso creo que es lo que se nota cuando imparto. Más allá, digamos que estos últimos años desde que regresé, desde el 2017, el rol de la búsqueda de emprendedores o puntualmente de mis alumnos de emprendimiento, esta es la materia que doy en la parte de idea de negocio, como consultor o como que dar pautas, como que esa parte que tal vez los chicos terminamos siendo revisteros o buscamos tendencias y esto, entonces como que se aflora esta parte de creatividad de decirles, ¿te parece o no te parece? Te dejo esta idea. Es como ese rol
de semillero o algo así es el que me está gustando puntualmente en lo que vendría a ser la docencia. Es la parte de asesorar o ser un consultor el que me está llamando más la atención en este momento. La docencia siempre fue lo mío. Aparte, obviamente, hago elementos independientes con la agencia Estudio 3, entre otros exalumnos que a la final terminan pidiendo asesoramiento y termino siendo eso, un consultor, un asesor y es por donde va más el rol de Daniel. Perfecto. Bien. Farid, en tu caso, ¿cuál es, en qué te sentís que entregás más de lo que mejor sabes hacer? Bien, creo que al final, creo que como esencia, como lo dice Daniel, y de seguro lo dirá Miguel, vamos a eso, al impartir el conocimiento, al, al, al ayudar, al ayudar no solamente al emprendedor, ni a la persona, ayudar también a la comunidad de diseño, porque es parte de nuestra responsabilidad, creo que es lo que nos apasiona, y por eso por algún momento estuvimos en la maestría por ese tema. Entonces está dentro de nuestra responsabilidad. Creo que más de sentirnos cómodos, creo que nos apasiona, y eso es mucho más gratificante que la comodidad, la pasión. Y es nuestro rol. Creo que lo aprendimos, nos encantó, lo aplicamos y de seguro lo asesoramos. Entonces, a la larga, vamos a terminar todos en ese punto de partida. Bien, muy bien. Miguel. Bueno, yo me uno al pensamiento de Daniel y de Farid a nivel de profesionales. Tenemos, y sobre todo de diseño, tenemos dos roles principales, que es el tema de tratar de trabajar y generar dinero, pero a la vez tratar de ayudar a la gente que está con nosotros, tanto a nivel de consultores como a los pares que tenemos al lado. Todos hemos tenido traspiés, hemos agarrado momentos donde no sabíamos cómo cobrar, el típico depende de cada cobro que termina dándonos y terminamos yéndonos en contra, terminamos trabajando un montón de horas por un poquito de dinero que en realidad no nos da para vivir y termina desprestigiando de alguna forma la profesión. Pero es nuestro deber aquí ayudar a la gente, transmitiendo todo este conocimiento que se va abarcando con el tiempo, para evitar caídas de la gente, a nuestros clientes, darles una especie de colchón para que no golpeen piso cuando caigan, que reboten un poquito y ayudarles a mantenerse. Y también a nuestros pares contarles todas estas cosas, todas las cosas por las que hemos pasado, para que el momento en que las enfrenten tengan las herramientas como para defenderse un poco de este tema. Sobre todo el tema de los cobros, de todo esto, de los números, que al diseñador no le gusta el número, no le gustan los números, odia un Excel. Y son cosas, son herramientas que al final nos toca aprender, porque nos sirven para poder manejar presupuestos y poder tener una vida tranquila a lo largo del tiempo y hacer que nuestra profesión nos dé de comer durante todo el tiempo. Exactamente, además es fundamental, digamos, es el eje conductor del desarrollo profesional. Si uno no puede ponerle valor a lo que hace, difícilmente pueda dedicarse a eso a lo largo de la vida, ¿no? Siempre va a quedar como algo marginal o algo que no se termina de completar, ¿no? Lo que hay que cambiar es este paradigma de que monetizar nuestro talento no es algo malo, sino que todo lo contrario, es algo muy bueno y además muy necesario para que la profesión se jerarquice, ¿sí? Hay profesiones que no tienen ningún problema en monetizar el talento y tal vez las nuestras le cuesta, y hay como un tema, pero es un tema de prejuicio de la misma profesión, de los mismos profesionales de la profesión, que nos ha costado y nos sigue costando años ponerla en valor. Pero bueno, en ese camino estamos y lo vamos a lograr. Miguel, te consulto, ¿tu tesis de qué trataba? Mi tesis fue sobre el perfil profesional del diseñador gráfico del UP y el vínculo con las políticas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Y de esa tesis, ¿cuál fue la conclusión? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuál es ese legado que te dejó ese trabajo, esa investigación? Bueno, una de las cosas es que, a pesar de que parece algo obvio, pero los diseñadores, todos los diseñadores, por el mismo hecho de la profesión que tenemos cierta tendencia hacia el emprendimiento, a crear cosas nuevas, a idearnos, a utilizar la creatividad para sacar cosas diferentes, que esa es la parte rica que viene acá cuando tú apoyas a alguien más.
Pero este perfil diseñador, este perfil emprendedor que parte del UP, viene acompañado con una serie de programas, de cosas que va haciendo la UP para enriquecer a esta persona. Porque, como había comentado contigo, con Adrián Levendicker en su momento también, que había conversado con él, con Carlos Caram, con Alejandra Cristofani, todos profesores del UP de la maestría, con los que iba conversando sobre este tema de cómo se va orientando un perfil profesional, qué es lo que hace el UP diferente al resto de universidades y por qué este perfil no puede enseñarse en otros lados. Y coincidíamos en el tema de que esto se puede hacer en cualquier parte y el diseñador nace ya con este instinto de tratar de emprender, de buscar algo nuevo y que lo único que necesita es un poco de guianza de por dónde va. Hay ciertas habilidades que de alguna forma no se logran, no se aprenden, de alguna forma nacen con la persona cuando hablamos de un perfil emprendedor, de una persona que busca y está luchando a sacar las cosas y que se inventa algo nuevo cada vez. Pero si bien es cierto que no todos tienen este perfil emprendedor, se puede ir orientando de alguna forma y acompañando a las personas para que lleguen a tener las herramientas para desarrollar su emprendimiento, para vender sus servicios. Entonces, por ahí un poco fue el tema de la tesis, el encontrar que el perfil emprendedor está linkeado básicamente con el tema de ser diseñador. Y que si buscamos las herramientas adecuadas podemos irnos guiando hacia ese mismo perfil para desarrollarlo, a pesar de no ser dentro de la misma Universidad de Palermo. Pero también encontraba, porque veía que pasa mucho, sobre todo, por ejemplo, era una de las cosas que me llamaba mucho la atención, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene muchos proyectos de emprendimientos, tiene muchas incubadoras, tiene muchas cosas que están vinculadas a desarrollar a personas creativas en este aspecto a través de industrias culturales, de industrias creativas, cosas por el estilo, que dentro de países, por ejemplo, con el caso de Ecuador, han pasado ya, desde que yo entré a la maestría 2016, yo empiezo a ver recién este tipo de cosas. Entonces hay una brecha temporal ahí que empieza a aparecer de a poco, pero que hay cosas que puede ir haciendo la ciudad, pero no necesariamente estas influyen directamente sobre el perfil profesional de una persona, sino que pueden ir trastocando en algún punto, pero van colaborando a una persona que tiene este perfil, va a ir buscando este tipo de cosas y este tipo de ayudas que puede dar una ciudad. Entonces, la ciudad tiene también cierta influencia sobre las personas y hasta qué punto pueden ir optando por desarrollarse a nivel de emprendimientos o desarrollarse individualmente. Claro que sí, sí, las profesiones son y se desarrollan en función del contexto, ¿no? Y si uno vive en un contexto que enriquece la profesión, más rica va a ser la profesión. Y creo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene programas magníficos para el desarrollo del diseño, incluso los equipos de gestión de distintos ámbitos, de ministerios y secretarías, subsecretarías son diseñadores, ¿no? En función del diseño de modelos de gestión, no de productos ni de servicios, sino de modelos de gestión, y como así se va jerarquizando un poco la profesión y ampliando la profesión. Genial. Farid, no recuerdo, creo que no te pregunté de qué se trataba tu tesis. Bien, sí, lo hablé de una manera muy general, pero yo estudié el estudio el uso de la caña guadúa, que es una especie de bambú, en, en restaurantes, como atractivo de turismo local. Bueno, la tesis fue transformándose de muchas maneras, hasta encontrar ese recorte geográfico, ese recorte de estudio. Y tuve dos casos de estudio en específico, que son dos restaurantes que están acá, que aplican este tipo de material y que quería encontrar una respuesta más allá que el uso se basara en la parte económica, porque era lo más lógico, porque estamos usando materiales de la zona, y fue maravilloso porque encontramos un tipo de identificación local, un atractivo también turístico para el consumidor obviamente local, y fue maravilloso. O sea, fue un asunto que nunca pensé que iba a tomar ese rumbo, soy muy sincero. Pensé que las cosas iban a ir por otro lado, pero que me ayuda también, porque me desenvuelvo en este campo, a aplicarlo porque sé que es una parte de diseño que es atractivo, que llama, que pertenece,
y que ayuda muchísimo a que el cliente pueda ser parte de este producto, en este caso. Entonces, ahí estamos. Quisiera seguir investigándolo un poquito, saliendo de esto, pero bueno, ahí estamos y bueno, ha sido tema también de conferencias a nivel local, en universidades, porque el uso de esta caña es permanente, está tan... los estudios están tan superficiales que aún seguimos haciendo conferencias y foros acerca de esto, de personas que se están especializando, y es maravilloso saber de que algo que sin querer quise estudiar ya estaba siendo un tema de estudio y sirve por lo menos lo poco que se hizo. Así que Claro. por ese lado, pues encantado. Perfecto. Muy bien, qué interesante, muy interesante. Daniel, en tu recorrido, en tu trayecto profesional, ¿recordás algún error que hayas cometido, algún traspié que hayas cometido y que digas me sirvió para crecer o para decir esto no lo volvería a hacer o lo haría de otra manera o le recomendaría a quienes me rodean que resuelvan esto antes de tal cosa? Sí, creo que hay muchas cosas que uno se podría arrepentir, pero sin esos traspiés no creo que aprenderíamos cosas valiosas. O sea, en este punto las novatadas son parte de, entonces en algún momento el hecho de tal vez pensar que no necesitas facturar o pagar por ahí impuestos porque te ahorras de ese, entonces dices, no, no pasa nada, estoy arrancando. Y creo que después se complica, y eso a los diseñadores, sí, un tema de tributación, que es lo que les digo a los chicos, tienen que tomar en cuenta, porque sí o sí te van a tomar la lección por ahí. Es por, si vos quisieras luego sacar créditos, te van a pedir cómo están tus movimientos de factura. Entonces, uno dice, sí, no importa, y luego cuando quiere sacar un crédito, ahí se complica. Entonces, sí, cuando uno quiere tener sus cosas, comprar su auto, su casa, en un inicio fue la novatada el que te diga la persona del crédito, ¿y dónde están las facturas? No, tengo cotizaciones. Entonces, toca respaldar todo eso para poder acceder a ya sea un crédito, yo qué sé, si quieres comprarte máquinas o lo que sea para tu emprendimiento, está bueno, tributación. Creo que eso va a ser importante y eso es lo que se les imparte de cierta manera. No, no somos contadores ni administradores de empresas, digámoslo así, pero debes tener un conocimiento para que no caigas en esos errores y que a futuro te tomen la lección. Claro que sí. Y además cuando uno atraviesa como emprendedor la crisis de crecimiento, que por suerte llega, porque significa que el proyecto va creciendo, necesita de estar dentro del sistema, porque las empresas que nos contraten para crecer nos van a pedir que estemos dentro del Exacto, sistema. exacto. Vamos a perder Entonces, clientes por no estar dentro del sistema. Así que esto que planteas es muy importante y es muy interesante. Y tal como lo decís, a veces se deja de lado, no se tiene en cuenta y después es realmente un obstáculo para poder crecer. Sí, es así, claro que así sí. es, Elena. Farida, en tu caso, ¿qué error recordás así que cometí? Uy, metí la pata en esto, que qué mal que estuve ahí, o bueno, pasó. Muchísimos. Y eso que cuando llegué, según yo, ya tenía la solución para todo. Yo dije, no, aquí llego, la rompo, sé cómo hacerlo. Sobre todo el tema con el producto es mucho más fácil en el tema de poner precios. Y sin embargo, allí hubieron errores y es verdad lo que decía Daniel. Hay veces pues costeamos en el tema de producción, nos encargamos de eso, de lo que nos cuesta el producto como ser, y no tomamos en cuenta los impuestos. Y sobre todo cuando eres emprendedor, la cantidad de instituciones públicas que existen, porque para estar en el sistema hay que cumplir con todo este número de requisitos. Y son una cantidad de impuestos que inclusive yo desconozco, porque hay impuestos hasta para pagarle ¿cómo se llama? El tema de los músicos, los honorarios a los músicos, del respeto a la propiedad intelectual, bueno, un sinnúmero de impuestos que empezaron a aparecer. Y sobre todo yo, que estoy en una ciudad mucho más pequeña que a lo mejor Daniel, que está en Quito, que por mi lado ni enterado. Y son impuestos que al final tienes que incluir en el costo, porque si no, ¿quién los va a pagar? Claro.
y mientras pasa eso, pues lo que supuestamente tenías en el bolsillo, pues va destinado a eso. Y muchas veces te dejan en cero ese tipo de cosas. ¿Y cómo arrancas de nuevo en cero? Y esto me pasó un sinnúmero de veces hasta que empecé a dominar el tema de los impuestos que se nos ponen. Pero bueno, ahora empiezas con el tema de la asesoría y decir, mira, va a pasar esto y van a aparecer estos fantasmas y tienes que estar preparado para enfrentarlos. En el tema de la arquitectura es como que está ya definido, ¿no? Porque igual uno lo hace como constructor, ya toma sus honorarios, la cosa va un poco más fácil. Sin embargo, si viene con el tema de la costumbre del cliente, porque el problema que tenemos como diseñadores es eso. El cliente no quiere asumir estos gastos, contratan a personas que no son profesionales en el tema, que al final, bueno, es un tema de análisis que terminan pagando más con los errores que pasan, pero uno trata de inclusive desvalorizar su trabajo, desvalorizar su tema para tratar de competir por ahí entre el profesional top, entre el maestro o la persona empírica, para poder lograr tener algún tipo de ingresos como profesional. Y eso también nos pasa. Y a veces uno desvaloriza el trabajo. Y bueno, aparte que es un tema de desmotivación psicológica, es un tema también de no crecimiento o de querer no crecer por ese lado y irte a tu zona de confort donde estás generando. Y eso también me pasó. O sea, querer decir, sabes que me quedo donde estoy generando y no me voy por acá. Porque lamentablemente te quedas en ese lugar donde ingresas. Hasta que empiezas otra vez a demostrar lo que puedes hacer desde este punto. Y entonces das este ejemplo, lo que hace con producto, para poder decir, mira, si lo hice con lo mío, yo lo puedo hacer con lo tuyo, y por ese lado empezar a darte valor dentro de tu profesión. Entonces, pues en mi caso trato de lindar algo, de unir algo con lo otro para poder hacer este tipo de publicidad personal. Claro que sí. Bien, bien. Miguel, ¿cuál fue tu traspié que recuerdes así? Bueno, a nivel de traspiés, todo el tiempo, en todo momento, pasa todo el tiempo. Eso es bueno. Pero bueno, en realidad, en base al recorrido o a las cosas que han ido pasando hasta ahora, yo he detectado como tres cosas que nos pasa mucho, sobre todo en el tema del diseño, de la parte de gráfico. Eh, bueno, primero compartiendo con Daniel y Farid el tema de los costos, el hecho de desligarnos de los costos, de obviar ciertas cosas que deberíamos tomar en consideración. Resulta demasiado importante el hecho de analizar primero bien cuánto estamos cobrando, cuánto necesitamos ganar, cuánto necesitamos producir al mes para sobrevivir y qué nos va a costar producir este material. Todo el tema de hacer un flujo de caja a largo tiempo, aunque suene feo, aunque nos suene a contador maniático que está metido en los números, son cosas que nos van a poder proyectarnos de aquí a un año de cuánto necesitamos de dinero y cuánto necesitamos producir, y que si en algún punto estamos fallando, podemos mejorar en ese punto y empezar a cambiar el sistema que estamos así, para no llegar a un punto en el que toquemos fondo y tengamos que reconstruir todo en nuestra cabeza y decir, no, necesito buscar un trabajo que no sea en diseño porque aquí no produzco nada. Que pasa mucho y conozco a mucha gente, muchos compañeros incluso graduados que se fueron por otro lado porque en realidad no encontraron la forma. Pero hay la forma y es momento de ir viendo y de ir proyectando las cosas. Eso por un lado. Otra de las cosas que pasa mucho a nivel de gráfico es el tema de la función de las piezas que se generan. Y pasa esto porque nosotros generamos piezas, generamos cosas, por decir marcas, generamos logotipos y generamos propuestas y presentamos a un cliente. Y presentamos y no estamos considerando que la persona a la que le estamos presentando no es una persona de alguna forma calificada para evaluar este tipo de trabajo y queda supeditado netamente al gusto. Y el tema y el momento en que queda supeditado al gusto, la función que cumple se pierde totalmente. Y es ahí cuando el trabajo se desvaloriza. Porque estamos hablando de que si algo queda linkeado al gusto, el cliente puede hacer algo en su computadora, algo rápido y le gustó y funcionó. Hizo lo mismo que una persona profesional. ¿Y cuál fue la razón por la que contrató a un profesional o no? Queda en el aire. El hecho de acompañar a cada una de las cosas que se generan como diseñadores es justificar el por qué esto. De decir, sí, cambiemos esto para acá. No, porque esto por jerarquía debería estar ubicado en este espacio para mejorar la legibilidad.
justificar cada una de las acciones que tomamos y no hacer porque se veía bonito y era momento de, o sea, quedaba bien. No, ahí es el momento en que se pierde el valor del diseño y eso es lo que en realidad debemos cuidar, el valor del diseño. Y qué mejor que hacerlo en función, en base a la función, en que todo lo que hagamos, absolutamente todo, tenga una función y cumpla con un valor para ese producto. Y un último punto que también le encontraba como fallo y que me pasó, por ejemplo, el hecho de trabajar con una agencia publicitaria, es que no hay que llegar a un punto de diversificación tan grande como le pasa al diseñador, que puede irse por el tema de packaging, editorial, audiovisual, gráfico, publicitario, informativo, comunicación. Hay muchas ramas y es imposible diversificar tanto porque no llegas a especializarte en nada. Entonces, en eso uno de los puntos es tratar de ver en lo que soy mejor, en las cosas en las que me va mejor. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy vinculado al tema de publicidad y mal haría yo meterme en el tema comunicacional con algún equipo y trabajar en comunicación interna y cosas por el estilo donde no es mi fuerte. Y lo que va a terminar pasando es que todo el conocimiento de publicidad que yo tenía se me diluya en el agua, aprenda de comunicación un poco y otra vez se me vuelva a cambiar. Y no voy a terminar especializándome en algo y sacándole el jugo a ese algo. Entonces esos son unos de los 3 puntos que yo más o menos encontré de lo que nos pasa mucho y nos pasa seguido a todos y nos va a seguir pasando porque no es que es una Eso receta definitiva, son cosas que podrían funcionar y podrían no funcionar. claro que sí. Ahora, vieron que hay un denominador común y como el primer traspié, el primer defecto siempre está alineado con los temas de gestión y de administración del recurso de valor del diseño, ¿no? Puede estar ese valor del diseño, pero no está gestionado y ahí es donde se producen los traspiés más importantes. Y luego esto que decís, Miguel, también es muy importante enfocarse, ¿sí? La especificidad agrega valor, esto de que mucho abarca, poco aprieta, en este caso siempre es así, cuando uno se especializa en algo, se jerarquiza y adquiere más valor y es más buscado y más apetecido. Bien, ¿qué pasa con el triple impacto y el diseño, ¿no? El diseño sostenible. ¿Qué opinión les merece? A ver, Daniel, que te veo ahí mover la cabeza. A ver. Sí, para mí el tema de cuando, o sea, cuando se lanzan tesis o puntualmente plantean proyectos de emprendimiento usando términos trillados, a mí es como que digo, no, o sea, tienes que argumentar de mejor manera, porque todos podemos decir que algo es sostenible, sustentable y demás, o sea, van a aparecer más denominaciones. Y claro, en algún momento hice alguna ponencia sobre el falso ecologismo hablando de la sustentabilidad, por ejemplo, porque sostenible puede ser, pero todo creo que se concatena, o sea, se hace un círculo que debería cerrar y no todo cierra. O sea, tiene que ser una eminencia el producto o el servicio para que todo cierre. Que tenga ciertos parámetros o pautas que pueden llegar a ser sostenibles, se entiende. Entonces, yo estoy en ese, o sea, me choca cuando escucho que hay proyectos sostenibles o sustentables, como que tiene que estar clarito, o sea, la rueda para que funcione. Entonces, sí, yo creo que soy un poco reacio a términos como que muy marqueteros. Entonces es más planteado algo real y que salga, porque no sé, es como que tal vez la publicidad y eso me entenderán ustedes, es como que hay que observarle tras bambalinas y ver si realmente es así y funciona. Hay certificaciones que te van a validar esas, hay otras que las compran las empresas, entonces son cosas que uno en el tema de emprendimiento puede ser que sea dentro de la cadena de valor algo interesante, pero tienes que saber argumentarlo. Eso sería, Elena, mi punto de vista al respecto. Bien, me lo imaginaba, por eso hice la pregunta. Miguel, ¿vos qué pensás? Que te veo sonreír también. Bueno, me uno un poco al tema de que dice Daniel, pasa mucho esto de que se le da un tema, un tinte a cosas que no caben, que no van, se les empieza a tratar de forzar un poco para que ingresen en este campo de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Hay ciertas cosas que están bien, que está bueno que tratar de medir y tratar de controlar el tema de volver a un producto sostenible o no. En realidad, a nivel de diseño, por ejemplo, del tema gráfico,
nosotros no tenemos en realidad mucho impacto en este tema a nivel de el aparecimiento ahora de todo el tema de marketing digital. Ujú. Empezamos a trabajar en canales diferentes. Y eso está bueno, está rico porque la contaminación que antes producíamos, que antes se hablaba de diseño, sí, utilicemos tintas ecoamigables, sí, imprimamos menos. Bueno, sí, puede ser, pero hay cosas que tienen un impacto mucho mayor y que, por ejemplo, a nivel de gráfico podríamos trabajar a nivel de ayudarle a las personas, a los emprendimientos, de las personas que estamos asesorando, para quienes estamos trabajando, nuestros clientes, recomendarles ciertas cosas y ciertas posibilidades que se abren al trabajar con formatos o soportes distintos. Soportes Ajá. menos contaminantes, cosas que ayuden de alguna forma, pero en realidad le veo que en realidad hablar de diseño gráfico ecoamigable no va mucho más allá de trabajar en marketing digital y pegarle una bajada a trabajar en redes o cosas por el estilo. Entonces, por Ujú. ahí un poco queda el asunto de volverle mucho, muy tema de marketing, a pesar de que me encanta el marketing y es para lo que estoy he Ujú. trabajado todo el tiempo, pero sí, es volverle muy forzado al asunto. Bien, bien. Farid. Y sí, son etiquetas forzadas, que no Ujú. solamente sean en ese tema, hay muchísimos más todavía Ujú. que tratamos de justificar. En lo que respecta a ese producto, en productos se puede dar, en productos, eh, cuando suceden, suceden. No, no, en mi caso, como les dije al inicio, pasa porque utilizo el vidrio, es reciclable, se puede. Ujú. Tampoco voy a ser hipócrita en decir, ¿sabes qué? Lo pensé con vidrio, porque o sea, lo pensé desde otro punto de vista, desde otro contexto, que a la larga pues termina complementándose con este tema, pero no puedo, tampoco podemos ser hipócritas en decir busqué un elemento y lo voy a vender de esta manera, porque no es así, no funciona de Ujú. esa manera. Primero uno lo va creando y van pasando cosas que a la larga pues dices, bueno, funciona desde aquí. Pero sí, y como te digo, hay muchísimas cosas más, muchísimos más conceptos que también están forzados y que a veces también lo ocupamos como temas publicitarios para poder vender. Pero, bueno, ya Miguel sabrá más de esas cuestiones que yo, pero pues son realidades. Ujú. Vale, vale, muy bien. Miguel, perdón, Daniel, volviendo a ti, en esta, digamos, conceptualización del diseño como idea de negocio, ¿cuáles son las claves o los tips que vos nos darías como para poder entender o interpretar la relevancia del diseño en una idea de negocio? Es como, yo me tomo tus palabras, Elena, cuando hablas sobre el diseño de gestión. Y Ujú. a veces, en algún momento, los chicos, digo, hay carreras o hay especializaciones, por ejemplo, sobre diseño de servicio. Ujú. O sea, vamos más allá porque sí, capaz todo ya está diseñado, todo ya está hecho. Lo que tal vez nosotros deberíamos es reinterpretar y colocarlo en el contexto. Y hablemos en esta época, voy a tomar el tema, disculpe, es el tema contexto pandémico, surgió esto. Entonces, puntualmente fui de esos creativos que tal vez empezamos a hacer pan o empezamos a hacer bebidas de probióticos en este encierro y queríamos de alguna manera empezar a venderlo. O sea, me metí en un tema también de eso y Ujú. creería yo que como diseñador, llamémoslo así, muy general, pensaba en el packaging, pensaba en las etiquetas, tal vez no lo manejaba como lo pueda manejar un diseñador gráfico, pero en esa desesperación, porque dices, no sé, puede ser que mañana no tengas trabajo o salga o no salga a la venta, tienes que volverte recursivo. Y hicimos en el 2020 con un grupo de estudiantes lo que yo llamaba un emprendimiento express. Decía, lo Ujú. único que te puede salvar en un tema apocalíptico de esta magnitud es que tengas un oficio. O sea, lo que sepas hacer con esto. Claro. ¿Sí? Porque más allá de lo intelectual, todo bien, pero Ujú. eres carpintero, ¿qué sabes hacer? Y que eso puedas tú darle un valor y monetizarlo, porque va a haber gente que realmente en su vida no sabe cómo hacer pan. Por eso existen los Ujú. panaderos, y los panaderos ya se vieron afectados porque ahora todos sabemos hacer pan. Lo que no tenemos es voluntad de hacerlo todos los días. Pero es eso, ¿no? El hecho en el contexto, saber colocarlo. La creatividad, creo que un emprendedor es creativo de por sí. Y hablar del diseño, tú diseñas tu vida todos los días, solo que no le ponemos como que
secciones o el proceso, como hablemos del design thinking o diseño estratégico, sino que lo hacemos, nos votamos. Y creo que el diseño como idea de negocio es, si tienes una idea, pruébate hacerlo, como digo yo, un emprendimiento express. Trata de vender algo mínimo, pero es como para sobrevivir. Eso sería como un ejercicio que le recomiendo a los que sepan que tienen un oficio, puntualmente. Bien, bien, muy bien. Farid, ¿qué claves plantearía? Bien, primero, partir de la conceptualización de diseño. Y creo que, que eso es lo que intentamos dentro de nuestras investigaciones, fuera de ser estudiantes o no, porque lo seguimos aplicando, lo seguimos haciendo. Y, y el diseño como tal, como un ente integral, permite, nos avala, nos obliga a crear negocios de una u otra manera, productos, servicios, asesorías. No deja de ser un negocio cualquiera una de estas ramas si lo sabemos ver. Bien, como decía Daniel, uno tampoco se va a quedar con los brazos atados. O aprendes a hacer pan o te montas una repostería, tal cual. Y no solamente eso, en estos eventos empieza a expandirse el tema creativo, empieza a explotar la creatividad de la persona, la sociedad se hace más creativa. Inclusive todo está cambiando y esto va a ser un tema interesante en algunos años cuando estas personas, por necesidad, por emergencias, pasan de ser competencias a aliados, porque ahora, en mi caso, que aparecen reposterías y que por videos de YouTube aprendes a hacer cosas, o por tutoriales aprendes a hacer cosas que se creen como emprendimientos, y que en mi caso no los veo ni siquiera como competencia, lo veo como grupo, como asociación y mucho más ahí hasta como clientes. Porque dentro de nuestro taller de repostería impartimos cursos de repostería precisamente para este tipo de gente. Para gente que le falta la parte técnica, la parte profesional. Es tratar de ver la vuelta al conocimiento. Y por ahí va el tema. Darle la Bien, vuelta al conocimiento y empezar a hacer un negocio de esta vuelta. Creo que ahí apuntamos. bien, perfecto. Daniel, Miguel, perdón. Miguel. Sí, Miguel. Bueno, en realidad bueno, de lo que yo puedo ver, el diseño como disciplina vinculada Ujú, al negocio está buenísimo, porque se cruza por todas partes, se mete por todas partes, en todo lugar y en todo momento está metido el diseño. Ahora, en el tema del contexto de la pandemia, de lo que conversaba Daniel, no sé si se pudieron dar cuenta, pero apareció diseño en todas partes. Todo el diseño digital, el marketing digital empezó a permear en todas partes. Empezaron a haber pautaje, sponsoreado, cosas por el estilo, donde en todo tenía que haber un diseñador. Antes había el problema, el tema este de que si tú querías conocer algo, ibas al local, lo veías, lo palpabas, probabas, listo, me gusta, me llevo. El packaging ahora es indispensable, porque en realidad ahora cuando estás mandando con negocios en línea, lo envías, el momento en que te llega, no te llega el espacio, no te llega la persona, no te llega nada, te llega solo eso y eso es lo que tiene que vender. Entonces a la final lo que estás vendiendo y lo que está llegando a la persona es la empresa metida en una cajita. Y esa cajita tiene que representar a la empresa desde el momento en que llega. Entonces, ujú. todo este tema de los negocios online, de los comercios en línea a través de redes sociales incluso, ha abierto un camino gigantesco para que los diseñadores empiecen a meterse en este punto y especializarse, sobre todo en el tema de comercio en línea. Eh, Eso a nivel de cosas nuevas que se han podido detectar ahora, de que llega a ser algún punto muy importante que haya diseñadores en el mundo para que pueda pasar este tipo de cosas y se pueda llegar a transmitir toda una marca, toda la filosofía de una marca en una cajita. Eso por un lado. Y al respecto del tema de los emprendimientos, como les decía, en el análisis de la tesis, yo había detectado de alguna forma que los diseñadores tienen este perfil emprendedor en la sangre. Y este perfil emprendedor tiene que ser aprovechado, pero no mal aprovechado, no abrir un negocio por abrir, no hacer pruebas erróneas o tratar de decir, ya, bueno, tenemos una panadería acá, abramos una panadería al lado porque le está yendo bien. No, tiene que ir pensado en algo diferente, algo nuevo, algo innovador, que en realidad resulte en un cambio y en realidad se siente el valor de ese nuevo producto que genera ahí.
En algún momento un profesor de emprendimiento me había dicho, bueno, si vas a emprender, emprende. Y si vas a caer, cae rápido y barato. Ujú. Porque el de estar remándole a algo que no está funcionando, tiene que llegar hasta cierto punto nada más. El momento en que no empieza a funcionar es momento de salir de ahí y buscar otro camino, porque eso no está funcionando. El llegar a invertir más dinero, a seguir sacando lo que tú tienes para tratar de hacer algo que en realidad ves que no tiene un camino muy decidido, es muy raro que algo llegue mágicamente a convertirse en una empresa exitosa de la noche a la mañana y que no importa, yo invierto todo y vendo mi casa y vendo mi carro y yo le meto todo esto. Te vas a quedar sin casa, sin carro y sin negocio. Entonces este asunto de ir probando, está bien ir saltándose de un lado a otro lado. El diseñador tiene la ventaja de que como es creativo, como está con cosas en la cabeza, siempre tiene una idea diferente. Entonces no está mal tener por acá una panadería, tener un negocio en línea que venda, no sé, cuadernos personalizados, que por acá es ayuda a emprendimientos, que por acá se mete a trabajar en un trabajo fijo. Tiene muchos caminos como irse, por los que se puede ir. Y desde ahí resulta ser una disciplina que en realidad te permite desarrollarte plenamente como persona, como profesional, como persona y vivir un estilo de vida bueno. Es así. Es así, Miguel. Y además es interesante en esto de la gestión del diseño el poder hacer específicamente planeamiento, gestión, control, ¿sí? Porque eso es lo que nos evita las caídas o los traspiés cuando ya son inevitables y ya, digamos, la consecuencia es casi fatal. ¿Mm? Entonces, el diseño y la gestión del diseño lo que nos ayuda es a atravesar todo este proceso haciendo ejercicios de control para evitar la caída, ¿no? Y para poder ir tomando decisiones que nos vayan orientando en la modificación de la gestión de ese proyecto que estamos haciendo. Creo que la clave de la gestión del diseño está en planificar, gestionar y controlar en periodos no superiores a los 60 días. Yo hablo de economías como la Argentina, ¿no? Que es muy volátil, pero bueno, en el momento que estamos viviendo de pandemia se puede adecuar también porque es muy dinámico todo el proceso y los controles mayores a los 60 días nos van generando deterioros que después es más difícil de superar. Así que la clave de la gestión del diseño estaría en esto, ¿no? En periodos cortos de planificación, gestión y control. Y otro aspecto que tuvo una explosión en pandemia fue el diseño instruccional, ¿no? Es como que es un ámbito que ha crecido muchísimo y donde el diseño es la clave y el centro de toda una industria casi, ¿no? Que ha sido el diseño instruccional en los últimos 18 meses que ha crecido de manera exponencial. Y es uno de los aspectos más valorados y más contratados por las empresas de tecnología, ¿no? Así que sumado a lo que vos planteabas, Miguel, de esto, el entregado, el packaging, el negocio entregado en una cajita, está también esto del diseño instruccional, de explicarle a las personas el cómo de todas aquellas cosas que atraviesan su vida cotidianamente. Me parece que han sido los dos aspectos centrales de crecimiento en los dos casos. Para ir redondeando la charla, me gustaría escuchar de cada uno una reflexión sobre la situación actual del diseño, sobre el aporte de una maestría en gestión del diseño y aquel mensaje que ustedes quisieran transmitir a las personas que nos estén escuchando sobre el valor del diseño y específicamente de la gestión del diseño, más allá de esto que venimos comentando desde el principio, que lo que más nos cuesta a los creativos es monetizar nuestro talento. Contanos, Daniel. Bueno, ahí puede ser que me recaigan algunas cosas, pero en el tema de gestión, no todos estamos preparados para manejar números o hacernos cargo, porque tal vez pensamos somos almas libres del diseño y nos gusta ilustrar y nos gusta crear y no nos gusta tal vez estar atrás de proveedores y demás.
pero está bueno de que sepamos cómo se manejan, porque no nos vamos a dejar ver, como decimos, la cara de uno que sepa que tal vez desconozcamos o no nos gusta y vamos a salir a pérdida. Entonces, en sí está bueno de que mediante los profes y todo lo que conlleve la educación en la Universidad de Palermo, te van a plantear casos, porque hay muy buenos casos que están vinculados al diseño, no son los típicos casos de Harvard que están vinculados a otro tema, sino que te vas a dar cuenta por ahí que los casos de estudio son muy apegados a lo que pasa. Y conoces igual en el ámbito, recuerdo, no sé si lo ubican a Jorge Piazza, que es el que un poco, digamos, está siempre hablando de esto, y ya le entiendo y digo, sí, necesitamos gestionar. Y si no, contratas a alguien por último para que te ayude con la gestión, pero tienes que tener a alguien dentro de tu equipo para eso. Está bueno, digo yo, mi reflexión sería el que los diseñadores, de alguna manera, ahora yo estoy impartiendo esto más en el Instituto Metropolitano de Diseño, que tiene un vínculo con la Universidad de Palermo para la licenciatura. Entonces ya les dejo puliditos para cuando vayan a Argentina estén un poco claros en el contexto de lo que se les viene, que es esto, parte del conocimiento de gestión y el manejo de la, llamemos, de economía naranja. Exactamente. El hacer sostenible los proyectos desde el punto de vista económico, ¿no? El rendimiento económico. Fantástico, Esto genial, sería, Daniel. Buenísimo. Farid, Bien, más que todo, creo que el compartir la experiencia de cada uno de nosotros, de lo que pasamos durante todo ese tiempo y de entender el concepto principal, tanto del diseño y la comunicación, y el gestionar, el saber cómo, el saber por qué, que a un inicio no lo entiendes, te quedas con tu parte profesional creyendo que ahí está todo y realmente no está nada. El saber cómo unirte, cómo ligarte, eh, cómo entender el diseño desde sus diferentes disciplinas. Yo poder entender a un industrial, a un textil, a un gráfico, eh, y el poder unir y hacer un ente interdisciplinario eh, para precisamente ayudar al desarrollo social, porque eso es lo importante realmente de esto. La sociedad eh, se desarrolla de un desarrollo, va creciendo con un desarrollo económico, cultural, y el diseño nos da todos estos tipos de factores, nos ayuda a desarrollar este tipo de factores. Porque si bien es cierto, hablamos de creatividad, hablamos de emprendimiento, pero también hablamos de, de identificación, hablamos de eso nuestro. Eh, Creo que mi internet está un poco inestable. Eh, entonces, invito a hacerlo, invito a no tener miedo. Si bien es cierto, uno espera otras cosas. O sea, yo sí esperé sentarme a ver colores y a dibujar y aprender de los otros colegas. Y a muchos incluso se les torna aburrido y abandonan el barco, pero al final entiendes todo lo que está pasando y es realmente maravilloso. bien, genial, Farid. Y antes de darle la palabra a Miguel, les recuerdo a quienes están escuchando que si quieren hacer alguna pregunta, aprovechen, ¿sí? Este panel que tenemos de notables que han pasado por la experiencia de la maestría en gestión del diseño, así que pueden preguntarles lo que quieran. Miguel, contanos. Bueno, a nivel de la gestión del diseño, recae una importancia sumamente grande en el tema de entender que la gestión del diseño no es simplemente cómo vamos a cobrar y cómo vamos a mantener este tema de un estilo de vida así, sino que tratar de minimizar riesgos, tratar de reducir todo aquello que nos pueda afectar a corto y largo plazo, corto, mediano y largo plazo. Tratar de ir restando todo este tema de los riesgos, ya sea a nivel económico, a nivel del manejo de un equipo, a nivel de una empresa. Pasa mucho que en Ecuador que obviamente un emprendimiento, algo nuevo que aparece,
no va a lograr contratar a alguien más, mucho menos un diseñador que empieza como freelance, no va a poder llegar a contratar a una persona adicional. A pesar de que, por ejemplo, en Ecuador tenemos una de las tasas más altas de la región, que es la tasa de actividad emprendedora de la región, pasa que el 85% no tiene capacidad de contratar a nadie más toda esta TEA fue creada por necesidad, no por oportunidad. Entonces estamos entendiendo de que la gente no va a tener dinero para poder contratar a alguien a que le ayude a llevar este tema de los emprendimientos. Entonces, el tema de la gestión a nivel personal y a nivel de lo que cada una de las personas va desarrollando, resulta importante a nivel de que todos los recursos que logremos obtener, tanto recursos humanos, recursos personales, recursos económicos, todo esto tiene que estar minimizado al máximo las pérdidas para lograr que esto vaya más adelante. El tema igual de lo que decía Farid me parece sumamente importante, el darnos cuenta que a nivel de gestión no es solamente personal ni solamente del equipo de trabajo, es un tema social. Los diseñadores o las personas vinculadas al diseño tienen un impacto muy grande sobre el resto de personas a pesar de que no nos estemos dando cuenta. El hecho de ayudar como consultor a un emprendimiento, no estamos ayudando a ese emprendimiento, estamos ayudando a un país, porque se reconoce que el tema de los emprendimientos son una de las herramientas que tiene un país para seguir adelante. Entonces, el impacto que nosotros estamos teniendo a nivel de gestión no es solamente personal ni es solamente del equipo, es para seguir desarrollando todo este tema y conocer que nosotros también tenemos una responsabilidad. El tema de que hablábamos del impacto que puede tener un tema de sostenibilidad, un tema de reducir contaminación y cosas por el estilo, eh, también nos deja entender y nos facilita entender que tenemos la responsabilidad de que en medida de lo posible, ayudar a la gente a entender cosas que nosotros ya sabemos, que nosotros nos enseñaron y que tenemos la responsabilidad de transmitir a la gente en palabras cortitas y chiquitas, en qué punto y en qué modo ellos podrían también colaborar con este problema. Esta problemática de la contaminación, de todo, está vista a nivel mundial como algo terrible y complicado, pero que en realidad si vamos poniendo cosita por cosita, persona por persona, vamos a lograr hacer mucho. En el tema de diseño, como diseñadores, estamos atravesando a muchísima gente. Como decía, en algún punto el diseño es transversal, cruza por todas partes y permeabiliza por todas partes. Entonces, en estos puntos donde vamos nosotros ingresando, tenemos chance de decir, ya, por aquí puedes arreglar esto y ándate por este tipo de material. Por acá, vámonos por esto. Son cosas pequeñas y acciones pequeñitas que sin darnos cuenta nosotros estamos afectando directamente a un planeta, a pesar de ser solo unas personas que estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, por ahí colaboramos también con el tema del país, con el tema del planeta. Y aparte de eso, también es rico el tema de entender cómo funciona todo un equipo y cómo podemos trabajar en conjunto con un equipo, sea de un equipo de gente vinculada al diseño, sea un equipo multidisciplinario. Podemos ir manejando todo el tema de los tiempos, todo el tema de producción de todo un equipo si logramos manejar bien la gestión sea de un proyecto, sea personal o sea de una empresa. Entonces, todo este tema de la maestría yo lo considero muy, muy valioso. A nivel de gestión, todo el mundo debería manejar estos temas. En realidad, no verle a los números o al Excel como un enemigo. Un Excel, yo en realidad, a nivel personal, ahora es un gran amigo, es un gran aliado, que todo el tiempo me está ayudando, porque el tema de hacer un presupuesto es valiosísimo, uno se acostumbra. Y mientras no le tengamos tanto miedo y tanto pavor, nos va a ayudar muchísimo. Esto yo decía en algún momento riéndome con algún compañero. Digo, deberían quitar las clases de educación física y poner las clases de Excel aquí para que nos dé un añito para probarlo. Entonces, sí, por ahí vería yo el tema de la maestría en gestión, cómo podría colaborar a nivel personal y profesional. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora quiero una frase final de cada uno y vemos si hay preguntas. Así que si querés, Daniel, tu experiencia en este foro de networking. Yo muy feliz de estar con mis compatriotas, un gusto verle a Farid, a Miguel. Farid fue igual, que compañero mío en una materia, creo que con Ajá. Daniela. Igual se le extraña mucho y saludos igual por aquí, creo que está Fabi, que se le extraña un Ujú, montón. ujú. Eso de mi parte y espero en algún momento volver a su país que tanto lo añoro y lo extraño. Muchísimo, Ojalá, muchísimo. Sí, sí, sí. ojalá. Esa Vale. sería. Farid. Farid. Bueno, igual un saludo a todos, Miguel, Daniel, Elena.
Por ahí creo que está Fabi también, Ahí va está. tras cámara. Y bueno, hablando puntualmente del networking, que no sea la última, porque sabemos que esto va cambiando cada 3, 4 meses, y a lo mejor el próximo año las noticias son muy distintas y los temas son muy variados, así que esperando que vuelva a pasar, Vale. y por qué no, pues seguir investigando lo que dejamos pendiente. Fantástico. Muy bien. Miguel. Bueno, de mi parte igual un cordial y un afectuoso saludo a todos. Es un gusto compartir estos espacios con ustedes. Daniel, Farid, mucho gusto. Marilena, es para mí un gusto volver a verte. Fabi, también que Igual. estás por ahí, un abrazo muy fuerte. Yo en realidad como consejo, frase, les diría que no paremos de aprender. Esto es un camino demasiado largo. Uno aprende hasta cuando ya se está yendo de acá. Entonces no es necesario parar de aprender. Siempre hay espacios, hay lugares, hay momentos donde vamos a seguir enriqueciéndonos y que es un buen momento como para ir probando cosas, investigando, probando, inventándose cosas. Entonces no paremos de aprender cosas. A todas las personas que nos están escuchando acá, participen de toda la semana que viene, todo este tipo de cosas, a pesar de que no sepamos exactamente quiénes son las personas o estamos viéndolas de frente como pasaba antes en las semanas, en los encuentros anteriores antes de la pandemia. Todo esto nos va dejando conocimiento. Puede por ahí encontrarse un tip, alguna cosita especial que me sirvió y que por ahí lo agarro y empiezo a investigar sobre eso y me sirve para después. Entonces, todo espacio es bueno para emprender. Aprovechen estos espacios y eso. Muchísimas gracias por también el espacio para poder compartir este conocimiento o esto que hemos aprendido a lo largo de la vida. Genial. Yo aprovecho también para saludarte, Fabi, querida, qué ganas de verte que tengo. Hace 1 año y medio que no nos vemos, así que un placer estar acá con tu equipo, con tus egresados. A todas las personas que están participando y que están escuchando la charla, muchísimas gracias por permanecer, por estar y por escuchar a estos profesionales que están haciendo su trayecto, su recorrido y su crecimiento. Les agradezco profundamente. Así que bueno, nos volveremos a ver en el próximo encuentro o la semana que viene en alguna de estas charlas también. Muchísimas gracias por su aporte, es un placer tenerlos siempre y bueno, nos volveremos a ver. Muchísimas gracias a todos. Gracias.